La ciudad estaba sumida en la oscuridad, solo iluminada por la tenue luz de los faroles de las calles. El agente Rolando Beltrán, un veterano de la policía, patrullaba las solitarias calles con la sensación de que esa noche sería diferente. Una extraña inquietud se apoderaba de él, como si estuviera siendo observado por algo que no podía ver. Mientras conducía su patrulla por las tranquilas calles residenciales, sus ojos se posaron en un callejón poco iluminado. La curiosidad lo invadió y decidió adentrarse en ese rincón oscuro. Al llegar al final del callejón, algo captó su atención: una figura extraña, de aspecto antiguo y ajeno a todo lo que conocía. Era un ser alto y delgado, envuelto en una especie de túnica que parecía tener inscripciones misteriosas. Su rostro, en parte oculto por una capucha, emanaba una luz tenue y sus ojos resplandecían en la penumbra. Lo más inquietante era que la figura parecía tener rasgos parecidos a los de una antigua deidad náhuatl. Rolando, aún en estado de shock, se acercó lentamente al ser y cada paso resonaba en la quietud de la noche y el misterioso ser no parecía inmutarse. Al llegar a una distancia prudente, logró ver que sostenía un extraño objeto en sus manos, un cetro con un símbolo enigmático en su extremo. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. Sin obtener respuesta, la figura simplemente lo miraba con sus ojos penetrantes. Sin previo aviso, el ser comenzó a hablar en una lengua antigua y desconocida para Rolando. Aunque no entendía las palabras, sentía que las vibraciones de esa voz resonaban en su propia alma. El aire se cargó de una extraña energía y el ambiente se volvió opresivo. De repente, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejando a Rolando perplejo. La callejuela volvió a sumirse en el silencio, pero algo había cambiado. El agente Beltrán, ahora poseído por una mezcla de temor y fascinación, se encontraba en medio de un misterio ancestral que lo arrastraría a explorar los límites entre la realidad y lo sobrenatural. Después de su encuentro con la figura náhuatl, el agente Rolando Beltrán se encontraba en un estado de agitación constante. No podía sacarse de la cabeza la mirada penetrante y los sonidos incomprensibles que había experimentado en aquel callejón oscuro. La figura se había desvanecido, pero su presencia continuaba atormentando. Las noches se volvieron interminables, el insomnio se apoderó de él, y cuando lograba conciliar el sueño, se veía atormentado por pesadillas extrañas, imágenes de deidades antiguas, seres mitológicos y símbolos misteriosos se entrelazaban en sus sueños, creando un paisaje surrealista que lo dejaba con un sentimiento de inquietud al despertar. Durante el día, Rolando se sumía en la investigación de aquel ser náhuatl. Buscó en antiguos textos, mitologías y registros históricos, intentando descifrar la conexión entre el ser y la ciudad moderna en la que vivía. Sin embargo, cada respuesta parecía abrir nuevas preguntas, y el misterio se volvía cada vez más intrincado. Una tarde, mientras revisaba archivos en la estación de policía, Rolando recibió una llamada de un anciano estudioso de la cultura náhuatl. El hombre afirmaba haber leído sobre un antiguo dios que, según las leyendas, poseía el poder de atravesar dimensiones y aparecer en lugares lejanos. Este dios, conocido como Tlahuizcalpantecutli, estaba relacionado con la noche y la luz del amanecer. Debes tener cuidado, joven Beltrán, pues aquel siniestro no es una deidad que se cruce en nuestro mundo sin razón. Su presencia puede traer consigo eventos sobrenaturales y cambios drásticos en la realidad, advirtió el anciano con un tono sombrío. Rolando, sintiendo que se adentraba en un territorio desconocido y peligroso, agradeció la información y continuó su búsqueda de respuestas. No sabía qué fuerzas antiguas había despertado aquella noche en el callejón, pero estaba decidido a descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a lo inimaginable. A pesar de las advertencias de sus colegas en la estación de policía, el agente no podía apartar su mente de la búsqueda de respuestas. La obsesión lo consumía y cada pista, por pequeña que fuera, se convertía en un faro que lo guiaba hacia la verdad detrás de la figura náhuatl. En su búsqueda, descubrió que varios incidentes inexplicables habían ocurrido en la ciudad en las últimas semanas. Testigos hablaban de sombras danzantes en la oscuridad,
Luces parpadeantes en el cielo y susurros inaudibles que llenaban las noches, la conexión con la figura náhuatl se volvía cada vez más evidente, siguiendo las pistas. Rolando llegó a un antiguo templo abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar estaba cubierto de misterio y leyendas urbanas que sugerían que era un punto focal de actividad sobrenatural. Decidió adentrarse en el templo, armado con la determinación de desentrañar los secretos que yacían ocultos en su interior. A medida que avanzaba por los pasillos sombríos y desgastados del templo, Rolando podía sentir la presión en el aire, como si estuviera entrando en un reino más allá de lo tangible. De repente, una luz tenue iluminó una sala en el corazón del templo, revelando un altar adornado con símbolos náhuatl. Frente al altar, la figura náhuatl se materializó una vez más, su presencia emitiendo una energía ancestral. Esta vez la presencia no estaba sola, sombras danzantes se movían a su alrededor, como si fueran extensiones de su propia esencia. A pesar del temor que lo embargaba, la determinación de Rolando no flaqueó, pues quería saber la verdad detrás de este ser misterioso y las fuerzas que había desencadenado en la ciudad, pero al adentrarse más en el templo, estaba a punto de descubrir que algunas verdades eran tan oscuras que preferiría no haberlas conocido. Una mujer de edad avanzada entró a la comisaría con paso firme, su rostro surcado por arrugas que contaban historias de muchas lunas. Sus ojos, profundos y sabios, escudriñaron la sala hasta posarse frente a Rolando, quien estaba absorto en estudios y mapas sobre el fenómeno náhuatl. La mujer se acercó con determinación, llevando consigo una energía ancestral que captó la atención de todos en la estación. Sin necesidad de presentarse, comenzó a hablar con el agente Beltrán, revelando su conocimiento sobre los nahuales y las fuerzas que estaban en juego. Agente Beltrán, he seguido el rastro de la presencia náhuatl que usted ha encontrado. Estos seres son guardianes de dimensiones interconectadas y en ocasiones actúan como protectores o mensajeros entre el mundo de los mortales y los dioses antiguos, declaró la mujer con una serenidad que dejó a todos boquiabiertos. Le explicó que la figura que había encontrado era un nahual, una entidad con la capacidad de transitar entre planos de existencia. Advirtió que los nahuales eran seres delicados y equilibrados, y la interferencia humana podía perturbar su propósito. La mujer anciana también reveló que la ciudad estaba en peligro debido a un desequilibrio en las fuerzas sobrenaturales y que solo restableciendo la armonía podrían salvarse de eventos más oscuros. Con cada paso, el misterio de los nahuales se volvía más intrincado, llevando a Rolando y la mujer anciana a un viaje que desentrañaría secretos enterrados en las raíces de la ciudad y más allá. Una noche, mientras el agente Beltrán y la mujer continuaban su búsqueda de respuestas, el aire se volvió denso y cargado de una energía inquietante. La figura náhuatl volvió a manifestarse ante ellos, como una sombra que emerge de las profundidades de la oscuridad. El nahual estaba envuelto en una túnica, que parecía tejida por las mismas sombras de la noche. Su estatura imponente y esbelta dejaba entrever una majestuosidad sobrenatural. La capucha cubría parcialmente su rostro, pero sus ojos resplandecían con una luz que emanaba sabiduría. Símbolos misteriosos y antiguos decoraban la túnica, brillando intermitentemente con un fulgor sobrenatural. A medida que se acercaba, las sombras que lo rodeaban se movían en armonía, como si fueran extensiones de su propia esencia. Cada paso del nahual resonaba con un eco sutil, creando una sinfonía en la oscuridad que dejaba al agente Beltrán y la mujer anciana en un estado de reverencia. La mujer anciana, a pesar de su experiencia, mostró respeto y temor ante el nahual. Beltrán, por otro lado, sentía un temor reverencial. En ese momento, la figura náhuatl se convirtió en un símbolo vivo de la conexión entre lo tangible y lo espiritual, un recordatorio de que la realidad podía ser mucho más compleja de lo que la mente humana podía abarcar. La confusión y la incertidumbre se apoderaron de la mente de la gente y la mujer. A pesar de la majestuosidad del nahual y su aura sobrenatural, la verdadera naturaleza de sus intenciones permanecía en la penumbra, como un enigma que desafiaba la comprensión humana. ¿Por qué nos has mostrado tu presencia? ¿Qué es lo que buscas?, preguntó Beltrán, luchando por comprender el propósito detrás de la aparición del nahual.
En ese momento la figura nahual se desvaneció de nuevo en las sombras, dejando tras de sí una sensación de inquietud en el aire. Se encontraron con un dilema: seguir enfrentándose a las fuerzas desconocidas que amenazaban la ciudad o retirarse ante la imposibilidad de comprender el vasto panorama de lo sobrenatural. Con sus mentes llenas de preguntas y su destino entrelazado con lo inexplicable, el agente y su inusual compañera se embarcaron en una búsqueda que los llevaría más allá de los límites de lo tangible y los sumergiría en un mundo donde la realidad y la fantasía convergían en una danza incesante. Las noches se volvieron más opresivas, cada sombra parecía albergar sus propios secretos oscuros. El agente y la mujer anciana, envueltos en una oscuridad que parecía palpitar con presencias inquietantes, continuaron su búsqueda por la ciudad. Cada callejón era un laberinto de misterios, donde susurros inaudibles y sombras danzantes los acechaban. Una vez más, el nahual se manifestó, pero esta vez su presencia traía consigo un aire de malevolencia. Su figura alta y esbelta se recortaba contra la negrura de la noche y sus ojos brillaban con una luz que evocaba más temor que sabiduría, atrapados en este paisaje de pesadilla. Se vieron obligados a enfrentar criaturas que desafiaban toda lógica. Las sombras se contorsionaban, tomando formas grotescas y seres que parecían fusionar lo humano con lo monstruoso. Cada rincón de la ciudad se convirtió en un escenario de horror, donde los susurros malignos resonaban en los oídos de los valientes exploradores. Los lugareños, ajenos al oscuro destino que se cernía sobre ellos, comenzaron a sucumbir al influjo del nahual. Sus miradas perdidas y sus gestos erráticos revelaban una conexión macabra con fuerzas más allá de su comprensión. Beltrán y la mujer anciana se encontraron en una carrera contra el tiempo, tratando desesperadamente de revertir la oscura transformación que se apoderaba de la ciudad antes de que la noche eterna se hiciera dueña de todo. A medida que avanzaban por callejones y avenidas desoladas, el terror se intensificaba. La figura del nahual, ahora más amenazadora que antes, los perseguía en cada esquina, una presencia omnipresente que desafiaba cualquier intento de escape en esta oscura pesadilla. El agente y la mujer anciana comprendieron que enfrentaban algo más allá de sus peores temores, algo que desafiaría incluso la resistencia de las almas más valientes. Los habitantes de la ciudad, ajenos a los eventos sobrenaturales que se desataban, comenzaron a experimentar pesadillas colectivas que los atormentaban mientras dormían. Los sueños oscuros y vívidos pintaban imágenes de figuras náhuatl acechando en las sombras y algunos despertaban con marcas inexplicables en sus cuerpos. Descubrieron relatos de antiguos rituales y pactos oscuros que, según las leyendas, habían perturbado el equilibrio entre el mundo de los mortales y el reino de lo desconocido. El templo abandonado, que ahora parecía ser el epicentro de la actividad sobrenatural, reveló secretos más oscuros. Esculturas antiguas cobraron vida en las sombras. Murales ancestrales contaban historias de pactos olvidados y el aire estaba impregnado con una presencia tangible que erizaba la piel. A medida que Rolando y la mujer anciana se aventuraban más profundamente en la oscura historia de la ciudad, descubrieron que el náhuatl no era simplemente un protector de dimensiones, sino una entidad vinculada a un antiguo culto que buscaba trascender los límites de lo humano. El ritual que había desencadenado la presencia náhuatl estaba ligado a la desesperación de aquellos que anhelaban poder, más allá de la comprensión humana. Beltrán comprendió que debía desentrañar la conexión entre los eventos actuales y los antiguos pactos para romper el ciclo de desequilibrio que asolaba la ciudad. La ciudad, sumida en un aura de terror y susurros inaudibles, se convirtió en el escenario de una batalla entre lo tangible y lo incorpóreo. Fuerzas más allá de su comprensión se vieron envueltos en una lucha para preservar la realidad y liberar a la ciudad de las garras de la oscuridad ancestral. El agente Rolando y la anciana, después de semanas de incesante búsqueda y enfrentamiento con fuerzas que desafiaban la lógica, llegaron a un doloroso y desgarrador reconocimiento. Aceptar la magnitud del poder que el nahual poseía implicaba comprender que, en su empeño por restablecer el equilibrio, podrían arriesgar más de lo que estaban dispuestos a perder. La ciudad, envuelta en un manto de oscuridad,
continuaba sufriendo las consecuencias de la interferencia entre mundos, exhaustos y marcados por las experiencias sobrenaturales, tomaron la difícil decisión de retirarse. La realidad y la fantasía se entrelazaron en un nudo inextricable. Y la lucha por comprender lo incomprensible demostró ser demasiado abrumadora. El Nahual, testigo silente de la rendición de los dos buscadores de la verdad, se disolvió en la oscuridad como si fuera una sombra desvaneciéndose al amanecer. La ciudad, aunque liberada de su presencia física, quedó marcada por lo sobrenatural. Beltrán y la anciana, dejando atrás el templo abandonado y las leyendas no resueltas, se enfrentaron al dolor de la derrota. La realidad se tornó en una mezcla de temor y resignación, mientras la ciudad continuaba siendo el reflejo de una intersección entre lo tangible y lo espectral. En silencio, con el peso de lo inexplicable a sus espaldas, ambos comprendieron que algunas verdades estaban destinadas a permanecer ocultas en las sombras. La ciudad, aunque marcada por la experiencia, seguía su curso con el eco de susurros ancestrales, resonando en las noches interminables. La historia de Rolando y la anciana se volvía parte de la leyenda urbana, un recordatorio de los límites que la mente humana enfrenta al enfrentarse a lo desconocido. La ciudad, envuelta en el velo del tiempo, había relegado la presencia del Nahual a los rincones más oscuros de su memoria colectiva. El templo abandonado, ahora cubierto por enredaderas y sombras, se erguía como un testimonio silencioso de la intersección entre lo divino y lo humano. Las leyendas que una vez fueron susurradas con temor se habían transformado en relatos tradicionales, contados alrededor de fogatas en noches estrelladas. La figura del Nahual se había convertido en el epicentro de una leyenda que cautivaba a las generaciones venideras. La ciudad, con su arquitectura y calles impregnadas de historia, se había convertido en un crisol donde lo real y lo místico se mezclaban, formando una narrativa que era tanto aterradora como fascinante. Beltrán, retirado de la policía y envejecido por el paso del tiempo, se encontraba sentado en un banco del parque, observando cómo la ciudad seguía su curso. La anciana, cuyos ojos aún reflejaban la sabiduría de antaño, había regresado a las sombras de la cotidianidad. La leyenda del Nahual persistía en las mentes de aquellos que compartían historias en los cafés y plazas. La gente, al narrar los eventos que ocurrieron muchos años atrás, añadía un toque de misterio y asombro a sus relatos. El Nahual se había convertido en una parte inextricable de la cultura de la ciudad. Una leyenda que evocaba tanto temor como admiración. Y así, la ciudad seguía su curso, entretejiendo lo tangible y lo mitológico en su relato urbano. El Nahual, ahora una figura inalcanzable en el tejido del pasado, perduraba en la tradición oral, recordándoles a todos que algunas historias, aunque enterradas en las sombras del tiempo, nunca dejan de susurrar su presencia en las noches interminables. Relato anónimo.